estaba conversando con Aleja y me dijo, ¿cómo llegaste a él? Y así quise introducirlo hoy a Alejandro. Yo llegué a Alejandro en un estado de mi vida deplorable, con sinusitis aguda crónica instalada por EGER, y aparte de eso me sentía muy mal como ser humano. Y conocí a Alejandro porque una persona con la que yo trabajaba me lo recomendó. Así conocí a Alejo y empecé a aprender a través de estas citas que eran bastante interesantes, un sintergético que uno no sabe eso qué significa, que ya él nos va a contar pues estilo plastilina qué significa la sintergética, que es bastante interesante, y llegué a él y hicimos un live y lo empecé a escuchar todas las noches porque aparte síganlo, @Alejandro Posada, habla delicioso, es un médico increíble. Alejo, gracias por estar acá, qué rico que aceptaste mi invitación. Él es Alejandro Posada. Caro, muchas gracias a ti, yo muy contento de compartir con ustedes, y la verdad es que sí, es un placer verte renovada, si miro lo que vi en aquella época, y también, Caro, ha sido una lección de vida para mí porque nos has enseñado mucho a través de la evolución tuya, el ser humano que eres. Me encanta compartir este espacio que además está precioso, tiene una energía de verdad que se respira muy especial. Y lo dice un sintergético, anoten. Alejo, ¿qué es la sintergética? Bueno, mira, hace cerca de 30 años, un grupo de colegas acá en Medellín, médicos, decidimos ampliar un poco nuestra visión de la medicina y creamos esto que llamamos la medicina sintergética, que es una visión de síntesis, de allí lo de sinter, de las medicinas complementarias a la luz de la conciencia. Entonces esto tomó lo mejor de las visiones del mundo, de esas visiones médicas del mundo, de la medicina tradicional china, de la medicina hindú, de la homeopatía, de la terapia neural, de la auriculoterapia y la auriculomedicina, por supuesto de nuestra medicina convencional. Lo que hicimos fue aunar esas visiones, y por eso le decimos a esto, más que medicinas alternativas, medicinas complementarias, porque lo alternativo suena como a lo uno o lo otro. Esto es lo uno y lo otro, es decir, juntamos todas esas visiones para tratar de hacer una visión más integral del paciente, enseñarle a nuestro paciente. Por eso hago mucho énfasis en esa palabra conciencia, porque se trata de que el paciente se entere de qué le está ocurriendo y participe activamente en su proceso de recuperación y sanación. Muy bien. Alejo, cuando uno experimenta una consulta contigo, hay unos pasos, ¿cierto? Y hay unos usos, digamos que tienes un ritual. ¿De qué se trata eso en combinación de la medicina y eso cómo se traduce en acciones energéticas en el cuerpo de tus pacientes? Bueno, mira, lo primero es que muchas veces se nos olvida algo fundamental. Los médicos hacemos una cosa que se llama historia clínica. Y esa historia significa que tú has tenido un recorrido determinado, que has venido dejando huella de tiempo atrás con muchas circunstancias que han ocurrido en tu vida. Cada ser humano vive sus circunstancias de una manera completamente individual, y de eso depende en gran medida cómo responda tu organismo. Es decir, el cuerpo es una caricatura de lo que vives internamente, y de allí que entonces nosotros desde la sintergética tengamos mucha atención en los sucesos que se han ocurrido previamente al motivo de consulta actual, porque generalmente eso previo es el terreno, el terreno propicio para sembrar informaciones, signos, síntomas que finalmente se van a ver traducidos en una patología determinada. De allí que, por ejemplo, voy a contar una infidencia, pero una sinusitis puede ser, por ejemplo, algo que tenga que ver con el intestino grueso, y uno dice, tiene que ver el colon con una sinusitis. Resulta que hay un meridiano por donde circula toda esa energía, da la vuelta en este sentido y termina en el areolo contrario de la nariz. Por eso hay mucha gente a la que la tratan infructuosamente de la sinusitis con antihistamínicos, con antibióticos, etcétera, etcétera. Y muchas veces incluso llegan a 2 o 3 cirugías, pero recaen continuamente porque en realidad el bloqueo puede estar en la válvula ileocecal, que es una válvula que comunica el intestino delgado con el intestino grueso. Y así no, espérate, válvula ileocecal aprendido. Bien, convenzo. Esa válvula es una valvulita, insisto, que está en la comunicación del intestino delgado con el intestino grueso. Si esa válvula, que normalmente se comporta como el gran basurero del organismo,
se repleta y no se está drenando continuamente, pues simplemente todas esas toxinas buscan salidas. Si no lo hacen por la materia fecal, tienen que buscar por dónde, y una de esas vías son los senos paranasales, y por eso la sinusitis, porque a través de las flemas... O sea, todo el mundo se está imaginando lo que me pasaba. Yo también. Bueno, y eso significa, es cierto, me van a perdonar la expresión, pero a veces estamos hecho una mierda en otra cosa y entonces resulta que se manifiesta de esa manera. Totalmente. Alejo, estamos en un momento, y ahorita lo estábamos conversando y quiero traer eso a colación, estamos en un momento de cambio muy fuerte. Hemos pasado no, estamos pasando todo un tema de la pandemia, la gente estamos en un movimiento fuerte. ¿Qué has visto? ¿Qué representa eso desde la energía y cómo se ha representado en todos los pacientes que ahora te están viendo y en qué estamos energéticamente? Y ya luego lo volcamos a las emociones, pues, pero empecemos por ahí. Bien, primero esto tiene un significado muy profundo. Más allá de que nos hayamos confinado, entendemos que la principal afección del coronavirus, a mí no me gusta mucho decirle coronavirus porque es como de verdad ponerle la corona, pero este virus lo que hizo fue afectar básicamente las vías aéreas. El pulmón, desde la medicina tradicional china, maneja las tristezas. ¿Y eso qué implica? Miren, no puede ser al azar que la mayor parte de los tipos de cáncer que tenemos tengan que ver con el colon, la próstata, el pulmón y los senos. Todos de alguna manera relacionados con el quinto centro de energía o quinto chakra, que a su vez tiene que ver con el pulmón y que, como ya les dije, maneja las tristezas. Dicho de otra manera, éramos una humanidad triste y por eso el virus vino, si lo entendemos de esa manera, a enseñarnos otra cosa completamente distinta, a recuperar la alegría que nos estaba faltando, a volver a hacer la pausa, porque el pulmón se encarga de eso precisamente, de hacer la pausa. Y digamos que esa es tal vez la principal enseñanza a la que nos tenemos que someter en este proceso. A mí me aterra, tengo que decirlo, la expresión la nueva normalidad. Es que no puede ser normal esto que nos está ocurriendo. No puede ser normal que tengamos que ocultar una sonrisa detrás de una mascarilla, no puede ser normal que tengamos que tener este distanciamiento y estemos atemorizados, no puede ser normal que los niños estén corriendo detrás de sus papás porque allá viene el virus y nos va a agarrar, no puede ser normal que nos resignemos a no encontrar una sonrisa en el otro y a reflejarnos en el espejo del otro. No, la nueva normalidad no puede ser esa, y por eso yo prefiero decirle una nueva evolución. Porque esa tierra prometida de la que nos hablaron hace mucho tiempo necesita en este momento de la presencia de cada uno de nosotros, pero en presente. Y estar en presente significa estar en el centro, y estar en el centro significa estar en el corazón. No en vano, los 7 centros tienen un centro, digamos, que une todos los demás centros, que es el centro cardíaco, donde se expresa normalmente todo ese sentimiento del amor. Y allí que si entendemos esto, ampliando un poco la mirada, y el observador cambia lo observado, eso es, digamos, que el fundamento esencial de la física cuántica moderna, implica entonces que vamos a ver una nueva realidad y no una nueva normalidad, como lo han llamado. Esa normalidad no puede ser esa. Me gusta eso, es nueva realidad porque también tiene un cambio de perspectiva. Y para que haya un cambio de perspectiva hay que mirar toda la información de otra manera. Yo creo que estamos en un momento muy interesante de abrirnos a nueva información, a nuevas personas, a ver qué puedo aprender de esto que parece tan fuerte. Yo quiero que empecemos a hablar ahí ya entrándonos en las emociones, y tocaste la primera, que es la tristeza, que es que nadie quiere estar triste nunca, pero que realmente es la emoción que trae más aprendizaje contenido cuando uno espera. ¿Qué significa energéticamente? ¿Qué significa enfrentar esa primera emoción que ya la tocaste? ¿Qué significa procesar una tristeza? Mira, empecemos por esto. Los chinos hablan de que hay 5 elementos. Ellos hablan del agua, que dicen ellos nutre a la madera. El agua es el riñón, y el riñón maneja los miedos. Dicen ellos el agua nutre a la madera, que es el hígado, y el hígado maneja la ira. A su vez la madera, el leño, nutre al fuego, que es el corazón. El fuego, cuando consume la leña, entonces genera cenizas que alimentan la tierra, que es el vaso y el páncreas, y finalmente la tierra contiene al metal, que es el pulmón. Ahí vuelve y empieza el ciclo. El pulmón maneja las tristezas.
Pues bien, enfrentar cada una de estas emociones implica entonces hacer un proceso de aprendizaje. Me explico. Si nos quedamos simplemente en la emoción de la tristeza, es posible que involucionemos hacia la melancolía. Es ese estado de letargo, donde todo se ve oscuro, donde no pareciera existir una nueva luz y donde tal vez la esperanza se acaba. En cambio, si se evoluciona, insisto, no involuciona, sino evoluciona desde la tristeza, encontramos la serenidad y la calma. Y así ocurre con cada una de las emociones. Pudiéramos decir entonces, la alegría, si se desborda de manera inadecuada, se va hacia la manía, que ya es otra cosa. Pero si se maneja de manera propicia, claro, genera, y ya si se maneja de una manera propicia, va a generar entonces la bienaventuranza, el gozo, la plenitud, esa sensación de júbilo interior. Y podemos seguir entonces con cada una de las emociones. La ira, si se desborda, llega a la cólera, que es ese extremo ya profundo donde la razón se pierde y ocurren cosas como las que hemos venido viendo por estos días. Pero si se maneja de manera adecuada, llegamos a la autoafirmación, ¿sí? Hagamos un doble clic ahí. Cuando uno ve las noticias, cuando uno ve lo que está pasando en el país, cuando uno ve la desesperanza que hay en la forma en que la gente está hablando, cuando uno ve que hay tanta violencia desbordada, estamos hablando de una emoción, ¿cierto? Estamos hablando de mucha ira concentrada. ¿Qué pasó ahí y cómo podemos como humanidad desbloquear toda esa energía que está contenida, que está desbordada en este momento? En realidad, antes que la ira existió el temor, porque fíjate, ya lo dijimos, el riñón, el agua nutre a la madera, que es el hígado, pero esa agua, el riñón, maneja los miedos, que si se desbordan se van hacia el pánico. Si se evoluciona de manera adecuada, entonces se llega a una cosa preciosa que es la prudencia, pero el pánico lleva al miedo extremo y al terror, y definitivamente un hijo del terror es el terrorismo, que es lo que nos está ocurriendo. O sea, además de ser una humanidad triste, fíjate que el pulmón nutre al riñón. Si somos tristes, pues entonces no tenemos de dónde nutrir al riñón y disparamos los miedos, y por eso realmente nuestro país, tenemos que aceptarlo, es un país repleto de miedos, de temores, tal vez porque esa energía ancestral o de reserva que maneja el riñón precisamente tiene que ver con lo que hemos vivido casi que a lo largo de toda nuestra historia. Por lo menos desde donde yo tengo memoria, no ha habido un momento donde uno diga realmente estamos en paz. Aquí, mientras no entendamos que esas emociones las tenemos que trascender e ir evolucionando en el proceso humilde del aprendiz, entonces nos vamos a quedar en la periferia y simplemente vamos a pintar la humedad porque viene la visita y qué vergüenza que la vea, pero no vamos a quitar el problema de raíz. Bueno, y vamos a las otras emociones, porque yo sé que vamos a empezar a entrar y qué podemos hacer ahí, porque definitivamente tenemos que hacer un llamado a esa evolución. Alejo, cuando uno ve, digamos, ya hablamos de la tristeza, ya hablamos de la ira, pues yo siempre he explicado la ira de otra forma, y es que se presenta, o rabia, se presenta cuando hay una injusticia y cuando yo tengo un contenido que se volvió como una caja y está ya tan comprimida esa emoción que empieza a explotar. Entonces por eso tenemos personas que explotan mucho con cosas sencillas y está algo ahí que está reprimido. Antes de irnos a otras emociones, ¿cómo se libera a nivel corporal y energético esa emoción que está contenida para que esa persona descanse de contener tanta ira? La vida es movimiento. Mira, cuando óvulo y espermatozoides se fusionaron, se despidieron millones y millones de fotones y electrones que nos enseñaron simplemente que la vida era movimiento. Por eso cuando alguien me dice a mí, yo soy bipolar, yo digo, me alegra mucho porque estás vivo. Sí, simplemente es eso. Estar bipolar significa estarnos moviendo entre los polos, y eso es lo natural. El problema es no quedarse en uno de los extremos. Pero cuando tú hablas de que hay gente que explota muy fácilmente, ocurre lo siguiente: si se agota esa energía de reserva, te voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Tú vas por la autopista y se vara un carro en uno de los carriles e inmediatamente empieza el embotellamiento, y si tú tienes buena energía de reserva, tú dices, bueno, habrá que esperar, pero si no, ¿cuándo se irá a mover este trancón? ¿A qué hora voy a llegar? Me desespero por completo. Si tienes buena energía de reserva,
Te llega un virus y muy probablemente te dura 2 o 3 días y te defiendes de manera adecuada, pero si no te da una bronquitis, una bronconeumonía. Si te dio una tusa de esas violentas, en lugar de manejar una depresioncita leve, vas a manejar la depresión profunda y entrar en la melancolía. Entonces, específicamente con esa emoción, cuando se agota el agua, dímelo tú misma, ¿qué le pasa al fuego cuando no hay agua? Te lo hago más fácil. Y puedes llamar a un amigo, 50-50, llamada de 50-50. Pero ¿qué Usted vino a ocurre? colcharme en vivo aquí, pues. ¿Qué ocurre con esto? Uno, ¿con qué apaga el fuego? Con el agua. Si no hay agua, entonces ¿qué ocurre? Pues que el fuego se dispara y el fuego se va hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, ¿y qué es lo más arriba que tú tienes? Pues tu cabeza. Y por supuesto la explosión viene con pensamientos que realmente no lo son más bien reacciones, porque se activa el cerebro reptil, se activa eso que manejamos desde el punto de vista instintivo y que no nos permite asumir una actitud de pensar para luego accionar. Es decir, estamos teniendo una reacción en lugar de una acción. Super animal. Exactamente, exactamente. Eso es precisamente explotar. Explotar es tener una reacción de tipo casi instintivo, de supervivencia, donde ancestralmente nosotros teníamos que atacar o huir. Y en eso se basó fundamentalmente la descripción que Hans Selye hace del estrés, del término estrés. Existe un euestrés. Eu significa normal, es decir, un estrés normal. Si existe un estrés normal, pues yo veo que ese carro viene hacia mí y tengo la oportunidad de reaccionar normalmente para defenderme de esa posible agresión. Pero si ya me paso al extremo en el que no domino ese tipo de respuestas, entonces viene toda la colección de síntomas del estrés. La suprarrenal y el riñón, que son una unidad, se activan, se empieza a producir la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, el ACTH, es decir, todas las hormonas del estrés que conllevan a toda la sintomatología asociada, taquicardia, sudoración, sequedad de boca y todos los etcéteras que quieras incluir en eso. Claro, totalmente. Bueno, muy bien. Ahorita vamos a ir a cosas que podemos practicar y evolucionar. Quiero tocar otra emoción que de hecho fue la que yo dije, esta deberíamos enfocar en esta conversación, y es la ansiedad. Uno puede experimentar, desde mi punto de vista, y lo he experimentado y aprendido, la del futuro y la del pasado, la de me preocupo por algo que ni siquiera está sucediendo, no es mi presente ya, o lo que ya pasó pero que no lo puedo cambiar. Y de hecho en estos días pregunté en una reunión, como si usted pudiera escoger su superpoder, ¿cuál escoge? Y un señor me responde, un señor muy especial me responde, no, pues muy fácil, volver al pasado para tener todos mis errores corregidos y morirme perfecto. Me dio tanta risa. Bueno. Pero eso es lo que produce, o sea, el anclaje que tenemos ahí es la ansiedad. ¿Con qué se conecta? ¿De dónde sale? Porque una vez no le encuentra explicación, uno dice, pero si todo está bien. La vida es cuestión de ritmos y el secreto del ritmo está en la pausa. Alguna vez le preguntaron a un pianista muy famoso, Arthur Rubinstein, cómo a sus 80 y tantos años podía interpretar tan magistralmente el piano. Y él dijo, miren, yo acaricio las teclas igual que cualquier otro pianista, pero en las pausas, decía él, he ahí el meollo del asunto. Cuando se pierden las pausas, se pierde el ritmo. Y cuando se pierde el ritmo, o nos aceleramos extremadamente o nos desaceleramos a tal punto de que ya la vida nos puede, ¿sí? Si se conserva ese equilibrio, entonces podemos decir que estamos en un estado óptimo para manejar este tipo de emociones. Así que si entendemos la ansiedad desde ese punto de vista, lo primero que hacemos es respirar. Recuerda, tal vez tengas memoria de eso, seguramente nos ocurrió a todos nosotros. Cuando uno llegaba de pronto muy ansioso, muy desesperado a la casa, medio agitado, lo primero que el papá le decía era, a ver, respire, mijo, ¿cierto? Así me dice Jacobo todo el tiempo. Y ese respire, mijo, es invitarte a hacer la pausa. Realmente en esa respiración está la pausa. De allí que el yoga haga, por ejemplo, tanto énfasis en el proceso de la respiración. De allí que un parto, por ejemplo, cuando se está liberando toda esa oxitocina, todo ese pitocin, digámoslo así, para que entendamos más fácil, y haya la contracción uterina, el secreto fundamental para que un parto sea perfectamente normal y natural es respiración.
Yo recuerdo mis tiempos de estudiante cuando pasaba por ginecobstetricia, no sé, perdí la cuenta de cuántos partos me tocó atender como estudiante y como interno, y realmente el secreto, a mí jamás se me desgarró una sola paciente, pero el secreto era solamente ese: respira, vamos a respirar. Y yo la acompañaba en la respiración, porque cuando mi respiración se sincroniza con la tuya, ya somos uno. Ahorita vamos a finalizar con una respiradita de juego. Parece perfecto. Muy bien. Vení, ¿qué se siente? Pues esto ya es chisme, pero ¿qué se siente uno ver nacer un bebé? Depende, si es el tuyo es una cosa, pero si es un ajeno, por supuesto, mira, obviamente como estudiante, como interno, la sensación era ver el milagro de la vida allí, pero cuando ya tú estás presente en el propio parto, como me tocó a mí, de mi propia esposa, entonces ahí sí veo otra cosa completamente distinta, porque ya a mí se me olvida que soy médico, yo soy el ser humano, soy el papá, soy el que se emociona profundamente pensando que esa semilla es la que de alguna manera va a mantener este proceso de fusión que dio origen precisamente a su existencia. Ese milagro del amor es absolutamente irreemplazable, y por eso yo no dejo de maravillarme con ese tipo de cosas, pero igual, cuando germina una semilla es absolutamente fantástico. De aquí que, por ejemplo, se preparen las esencias florales a partir de esa semilla en eclosión, que es una flor. Eso es una cosa absolutamente fantástica. Cuando uno no deja de maravillarse, entonces está naciendo a cada momento. Cuando tú eres consciente de tu latido cardíaco, sabes que estás muriendo cada segundo, pero renaciendo a cada instante también, porque en esa diástole estás muriendo, pero en la sístole estás naciendo a un nuevo amanecer, si lo miras desde ese punto de vista. Eso es el cuarto centro, esa es la relación del amor. Por eso el nacimiento es, Dios mío, el mayor motivo de celebración. Por eso es casi que inconcebible que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, cuando entre nosotros mismos nos estamos atacando y no comprendiendo que estamos entrelazados, que es verdad que existe un entrelazamiento cuántico donde cada uno de nosotros está conectado con el otro, y que esa realidad finita e infinita, porque en otros marcos es completamente infinita, depende de cómo lo estemos viviendo nosotros desde nuestro interior y qué sea lo que estamos contagiando. De hecho existe, perdóname Caro, yo te complemento esto, es que me vas dando cuerda y me es difícil detenerme, pero existe una medición a nivel cardíaco para saber qué tan normal está ese corazón, y es lo que se llama la variabilidad cardíaca y la coherencia cardíaca. Cuando tus actos son coherentes, cuando tu pensar, sentir y actuar van en la misma dirección, ese corazón late de una manera armónica y logra producir un campo electromagnético 5000 veces más potente que el propio campo electromagnético de la cabeza. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿dónde está el verdadero cerebro? ¿Aquí o aquí? Y allí empiezan a ocurrir realmente los verdaderos milagros. Voy a volver a la ansiedad, porque yo me puedo ir y no termino lo que era. Alejo, hablemos del amor, porque ya lo tocaste y hace parte de esa vibración en las emociones. Es la fuerza creadora más potente que existe, ¿cierto? Es lo que conecta todo. No ve el mundo desde otra perspectiva. Y mira que me he leído estudios en los que los científicos, unos científicos del MIT dijeron que el amor no se puede fabricar, entonces inventaron una fábrica para crear amor, era un experimento. Entonces invitaron a un montón de, no sé si lo conoces, el de las 36 preguntas, y tuvo unos índices muy altos de éxito. Entonces el experimento dice que uno se sienta con otra persona y a través del experimento de 36 preguntas, no se pueden parar hasta que las resuelvan, esas dos personas, la probabilidad de que se enamoren es altísima, y de hecho la persona que hace el test de esto se enamoró ahí y su esposo fue parte del experimento, ¿cierto? ¿Qué es el amor y por qué tiene como esa serendipia, esa parte aleatoria, pero como conectado con eso mágico? Y ahorita lo expresaste de una manera y dije, no, es que acá tenemos que hacer doble clic. Christian Huygens era un médico holandés que por allá en 1640 y pico describió una propiedad súper importante de la física, que es la resonancia mórfica. Él hablaba, no sé si te acuerdas de la física del bachillerato, pero nos ponían ese ejemplo.
dos relojes de péndulo oscilando. Sí, yo era muy buena. Yo tengo cara de no, pero de verdad, en física, en cálculo no. Y de pronto el más pequeño empezaba a seguir al mayor. Eso es resonancia mórfica. O dos mujeres que viven en una misma habitación durante mucho tiempo, frecuentemente empiezan a coincidir con sus ciclos menstruales. O te acuerdas en este momento de un gran amigo tuyo que está en Japón y suena el teléfono y es él, y entonces tú dices, como dicen Tole y Maruca, eso es telepatía, mija. ¡Ah, de María! El Ananías está por ahí haciendo su... ¿Qué cuentos? Eso es simplemente resonancia, y lo que nos permite el amor es precisamente entrar a vibrar en el mismo patrón frecuencial. Existe otra ley de la física que es bien interesante, que es la ley de la negentropía. Eso, traducido en cristiano, es pasar del caos al orden. Eso es lo que estamos buscando en ese momento. Y cuando tú pasas del caos al orden, ese orden es lo que atrae a lo de menor orden a que entre allí a eso que pudiéramos llamar el aura, el campo bioplásmico. Cuando de Pedro decían que con su sombra los curaba, evidentemente no era la sombra, era un campo electromagnético de un ser perfectamente ordenado que simplemente por proximidad con el otro se permitía entrar a vibrar en ese patrón frecuencial y generar eso tan delicioso que se siente cuando uno realmente vibra con el otro. Así que si hablamos de vibrar, estamos necesariamente relacionando esto con frecuencias, y si estamos hablando de frecuencias, estamos hablando de ritmos. Encontrarnos con el otro es encontrar esa capacidad de vibrar en ese mismo patrón para precisamente danzar en la misma música, a pesar de que cada uno de su propio tono, como decía Khalil Gibran, juntos como las cuerdas del laúd, pero que cada cuerda de su propio tono. Sin embargo, cuando respetamos la individualidad, pero nos encontramos también en el nosotros, eso ya es tremendamente valioso. No en vano, Rudolf Steiner en la antroposofía habla de los septenios. Entonces en el primer septenio tú te afianzas, es el yo, por eso reconoces el territorio, das los primeros pasos, pero todo gira en torno a ti. ¿Quieres jugar? No, mío. Pero de los 7 a los 14 descubre el tú. ¿Jugamos? Sí, yo te presto el mío, pero tú me prestas el tuyo. Y de los 14 a los 21 viene el nosotros, donde ya descubrimos que existe alguien que resuena un poco más con nosotros, y entonces verdaderamente el corazón se agita un poquitico. Las famosas maripositas de las que hablamos no son otra cosa que el ascenso de los centros infradiafragmáticos debajo del diafragma, y especialmente del plexo solar que llamamos, al cuarto centro, que ya es la conquista del reino humano. Digamos que en los tres reinos inferiores, conquistamos los tres primeros reinos: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Y a partir del cuarto centro nos conectamos con el ser humano, que se prepara ya para la conquista mayor en el reino de las almas, a partir de este quinto centro, donde ya el polo neurosensorial, lo que nos diferencia a nosotros como seres humanos en nuestra capacidad de pensar, nos permite saber que hay algo mucho más allá arriba. Y por eso generalmente llegamos a un punto donde entramos en una crisis deliciosa, digo yo, una crisis deliciosa, porque la queja es: yo no me hallo. Eso es una fantasía, no hallarse, porque significa, me está invitando a sacudirme, a moverme en búsqueda de otra cosa mucho más superior, y eso más superior es el alma, donde todos somos uno y donde las fuerzas separatistas no existen, somos una única unidad. Cuando hablar ya de este cuarto, digamos, ¿tiene algo que ver el timo? Sí, muy importante, gracias por tu pregunta. Eso. ¿Me recuerdas tu nombre? Fernando. Luis Fernando. Bueno, mira, el cuarto centro... Espérate, hay que repetir la pregunta para la gente que nos está viendo. Ajá. Perfecto. Listo. Te lo voy a pasar para que la adelante. Le preguntaba yo que si en ese cuarto centro algo tiene que ver el timo, porque es que él estaba hablando de manejo de emociones, y el timo me parece que tiene mucho que ver en esa situación, y pues para que nos hablara de eso. Me encanta esa pregunta, porque, a ver, el timo queda, para que nos hagamos una idea, en el lugar del por mi culpa y por mi culpa, ¿no? Y además por mi gran culpa, decimos al final, ¿no? Como si fuera poco. Resulta que el timo, desde el punto de vista anatómico, a nosotros en nuestra formación médica
nos dijeron eso hacia los 13, 14 años se atrofia y simplemente es un remanente anatómico. Hoy la medicina descubrió, y no hace mucho tiempo, que es el gran regulador del sistema inmunológico. Dicho de otra manera, del autorreconocimiento y la autoaceptación. Por eso alguien nos dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, pues eso es lo que le voy a dar al otro, o sea, nada. Si en cambio me encuentro conmigo mismo, generalmente cuando uno dice conmigo mismo no se lleva la mano a la cabeza ni a las nalgas, sino que se las lleva al corazón, donde está precisamente esa glándula del autorreconocimiento, y allí decimos, si yo me encuentro conmigo mismo, es muy factible que me permita reconocer al otro en toda su dimensión, pero además honrarlo y sentir placer al hacerlo y no sentir esto que generalmente es lo que se despierta, la envidia, el rencor, la ira, el resentimiento, todas esas cosas. Si ese tercer centro, el plexo solar, se armoniza en el cuarto centro, entonces ahí, en el timo, nos autorreconocemos y nos aceptamos. Dicho de otra manera, todas las enfermedades autoinmunes de alguna manera tienen que ver con el timo. Un lupus eritematoso tiene que ver con el timo, una espondilitis anquilosante tiene que ver con el timo. Es decir, todas las enfermedades en las que el cuerpo no se reconoce implica que se autoataque. Y si se autoataca, pues la consecuencia viene a ser precisamente eso. Miren, hay cosas muy bellas que realmente para mí han sido lecciones de vida. Recuerdo en este momento el caso de una colega paciente. Yo estaba dictando un seminario en Cartagena y esta paciente consultó porque tenía unos dolores de cabeza severísimos y había empezado a desarrollar una artritis reumatoidea 4 años atrás. Pues obviamente la pregunta que viene es, bueno, ¿y qué te sucedió 4 años atrás? Dice, tuve un accidente tremendamente fuerte en el que me desconfiguré por completo la cara. Yo veía su cara y dije, bueno, el cirujano hizo su labor absolutamente perfecta, porque yo vi una cara perfectamente normal, además linda, ¿no? Pero le pido que me muestre una foto de ella 4 años atrás y realmente son 2 personas completamente distintas. Yo veo en la foto una mujer, pero aquí veo la paciente que es otra completamente distinta a los ojos de lo que yo estoy viendo. Miren la terapia tan sencilla que esta. Esta mujer había pasado, les cuento, el colega, insisto, había pasado por internistas, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, todo lo que ustedes quieran, y lo único que hicimos fue pensar, claro, ella no se reconoce. ¿Dónde me reconozco yo todos los días? Pues en el espejo, ¿sí? Existe una cosa muy especial en estos grupos. Si yo en este momento pido, si una de ustedes mujeres tiene un espejo en el bolso, con toda seguridad me resultan 20 espejos acá. Espero que sí, ¿no? Lo cierto es que yo paso ese espejo mientras voy tomando el pulso. El pulso es una excelente herramienta para yo poder traducir en otros términos lo que esos otros chismes me están contando. Yo por eso me gozo a mí mismo y digo que yo soy muy chismoso, porque me averiguo todos esos chismes, y en el pulso tú te puedes averiguar muchas cosas. Después les enseño para que sepan si su pareja les está diciendo la verdad o no. Pero lo cierto es que cuando yo coloco ese espejo y lo paso por su cara, inmediatamente ese pulso se dispara, como diciendo, esta no soy yo, no me acepto, no me reconozco. Por eso cuando le tomas a un impulso vas pasando un barrido, o háblame de tu casa, que el otro día me hiciste eso, háblame de tu casa, y entonces ahí me dices con las pulsaciones el impacto que tiene con la persona, si es de rechazo o de aceptación. Exacto, eso puede ocurrir con una cosa física como esta, pero puede ocurrir con una emoción. Si yo te pido, vamos a ir, y esto es absolutamente real, yo le puedo preguntar al pulso, como también me ocurrió recientemente en una consulta, una paciente que dejó de dormir hace 15 años, además empezó a hacer trastornos severos del sueño, al punto de tener que tomar pues cualquier tipo de imitadores del sueño, pero no podía conciliarlo a pesar de eso, y obviamente yo empiezo a preguntarle al pulso si hay algo en relación con sus diferentes edades que tenga que ver con el trastorno del sueño. Yo empiezo a preguntarle al pulso al año de edad, a los 2, a los 3, hasta que llegó más o menos 15 años atrás, y en ese momento brinca el pulso. Cuando eso yo no me había dicho todavía que desde hacía 15 años, yo le dije, ¿te sucedió algo hace 15 años especial pues que haya marcado tu vida? Me dice, no recuerdo. En fin, así se fue la consulta, nunca supimos, pero eso fue previo a la pandemia. Ahora que nos dieron permiso nuevamente, ella llega a mi consulta y me dice, ¿sabe que recordé que me ocurrió hace 15 años y no entiendo cómo se me había olvidado? Además ella tenía serios
momentos de bloqueos o lagunas mentales donde literalmente no recordaba nada. Ella me dice, recordé algo que no puedo entender cómo se me olvidó en la consulta. Mataron a mi hermano hace 15 años. Y mi hermano era, entre comillas, la oveja negra para todos, pero para mí era un ser supremamente especial. Y entendí que con esa muerte yo me bloqueé. Ahora que he tenido todo este tiempo para pensarlo, me di cuenta que yo estaba haciendo, claro, una pequeña muerte. Y claro, el sueño se parece mucho a una pequeña muerte. Por eso el temor a dormirse. Si yo me duermo, a lo mejor me quedo un poquito más dormido de la cuenta. O también ese proceso de no querer recordar. No me quiero extender, pero había muchas lagunas muy complejas a las que simplemente ella, cuando hace el proceso de comprensión de lo que le está ocurriendo, empieza a caer en cuenta, a hacer el ajá, esto fue lo que me ocurrió, y entonces ya se da permiso de recordar, se da permiso de dormir. Espérate un segundo, porque esto está muy bueno. Cuando uno se da el permiso de recordar y de procesarlo, a ver, tengo dos historias totalmente opuestas. Una la recordé, la procesé, ritual 1, 2, 3, 4, todas las terapias habidas y por haber, ¿cierto? Y la otra les puse un candado y reapareció, ¿cierto? A veces las cosas que aparecen, los aprendizajes te reaparecen en formas distintas, pero reaparecen. Depende cómo yo o sea, si lo proceso, lo desbloqueo inmediatamente, porque muchas veces también he escuchado que lo que más se le repite al cerebro es lo que más anclaje genera. Eso produce como en las conexiones neuronales como una especie de cicatriz de tanto recorrerlo, ¿cierto? Entonces, explícame ahí hasta qué punto es yo lo recuerdo y lo proceso. A ver, primero, lo que se resiste persiste, nos dijeron. Si le quisiste poner un candado era porque te resistías a tener que afrontar este tipo de situaciones. Pero además de eso, desde la dianética se habla de que existen lo que se llaman los engramas. Los engramas son como escenas que se fueron grabando en el cerebro a raíz de cualquier situación impactante que hayas sufrido, que hayas vivido, muy probablemente, como dice Haber, en soledad, de manera intempestiva y seguramente con una intensidad mucho más fuerte. Eso hace que se generen lo que se llaman las células diana en el cerebro, como la diana de un arquero que lanza su flecha. Y esas células dianas se comportan como unas especies de reverberaciones a nivel cerebral que se van dando vueltas y vueltas. Cuando hay un suceso parecido que ocurre en ese momento y que evoca lo ocurrido, entonces inmediatamente toda la fisiología, el comportamiento corporal de lo ocurrido hace tanto tiempo se retrotrae a este presente y entonces se disparan todos esos signos y síntomas que ya se creían superados en un momento determinado. Yo veo que la gente acá es relativamente muy joven, pero recuerdo que, a ver, había una cosa una propaganda muy famosa de alguien que de repente le entregaba flores a alguien y decían, eso es impulso, ¿no? Cuando tú sientes un aroma determinado de un perfume, por ejemplo, o una loción de alguien que salió contigo anteriormente y súbitamente estando completamente distraída, tu rinencéfalo capta ese aroma, inmediatamente te trae la imagen de ese ser con el que lo relacionaste y posiblemente toda una historia, insisto, en esa palabrita con mayúsculas, con rojo y subrayado, porque esa historia dejó una huella indeleble, no solo en tu corazón, sino en tu cerebro, que registra por completo todo lo sucedido. Es que cuando uno no evoluciona en una situación vuelve y se manifiesta, y lo que no evolucionemos en esta humanidad pues se va a representar, en esta generación se va a representar en las venideras y así sucesivamente. O sea, lo que estamos viviendo hoy es como la explosión de cosas muy antiguas que hemos vivido como país, como ciudad, como humanidad. Alejo, yo quiero que empecemos a darle a la gente cosas accionables para que la gente diga, ok, esto lo puedo hacer, esto lo puedo entender, esto lo puedo practicar. Yo veo que a veces la gente se acerca y dice, ¿por dónde empiezo? O es meditación, no, pero oiga, yo no sé meditar y no quiero como entregarle acá como es que usted tiene que ser el perfecto en cada quien, todos los caminos conducen a Roma, hay muchos caminos. ¿Cómo podemos hacer esa evolución, conectar como humanidad, saber que somos un alma que podemos entregar energía a ello para construir un gran tejido? ¿Cómo podemos hacer esa revolución mental para que como humanidad, y lo que estamos haciendo en este momento es un tejido y eso va a tener expansión? ¿Cómo empezamos a creer? Es que tu pregunta
respondiste mucha parte de lo que yo perdón. iba a decir, pero me encantó porque es que fíjate que tú hablas Era de... para que me fuera bien en el examen. Me fue bien. Tenemos que responder las 36 preguntas. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué ocurre? Mira, hay un entretejido, hay una trama, hay una urdimbre que se hace maravillosamente, en la que todos entendemos que somos pequeños nodos dentro de una red mayor. Y como en el caso de una colmena, si tal vez no importa si somos zánganos, obreros o abejas reinas, sino que simplemente entendemos que existe un bien común que nos trasciende en lo personal. Si solamente entendiéramos eso, sabríamos que el andamiaje de esa configuración hexagonal, si apenas uno de los parales se viene abajo, pues toda la estructura está corriendo el riesgo de venirse abajo. Lo propio ocurre cuando estás diciendo, busquemos unos tips para encontrarlos. En esos tips, lo primero, nosotros decimos, es cuestión de explicar para implicar y aplicar. Esto parece un juego de palabras, bueno, y lo es, ¿no? Pero cascada. ese explicar es simplemente que tú te hagas consciente, y mira la palabra que utilizo nuevamente, consciente de lo que te está ocurriendo, de cómo puedes ser copartícipe en ese proceso de la co-creación. Explicar para implicar, entonces ahí sí ya me implico, ¿sí? Y puedo aplicar todos estos conocimientos. Así que lo primero, hacerse consciente. Y hacerse consciente generalmente se empieza a lograr desde el silencio. Por eso es la invitación a la meditación. Miren, le hemos puesto demasiado misterio a la meditación. Meditar no es sentarse de sotana y con sandalias, ni siquiera tener que levitar. Bueno, algunos de nosotros que levitamos de vez en cuando, ¿no? Fíjate. Pero lo que está ocurriendo es simplemente entender que es un momento de silencio. Alguien decía, a mí ya no me da vergüenza hablar de Dios, Dios habita en el silencio. Y es cierto que si nosotros miramos un poco más profundo, esa creación mayor, esa fuerza superior, esa matriz cuántica, esa matriz divina, ese campo punto cero, llámenlo como ustedes lo quieran llamar, en todo caso, esa fuerza superior está esperando que nosotros acallemos el ruido. ¿Y cuál es la principal fuente de nuestros ruidos? Las emociones. Por eso cuando acallamos las emociones, nos podemos encontrar a nosotros mismos, reconocernos primero antes que reconocer al otro. Y por eso yo siempre les doy un consejo que suena muy extraño, y más viniendo de alguien que hace sintética, es vuélvanse egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda, ahí sí, démosle a los demás. Porque yo no le puedo pedir peras al olmo. Si yo no estoy bien, no puedo dar bienestar. Si yo no estoy contento, no puedo saber qué es contagiar alegría. Si yo simplemente estoy en el mundo de la oscuridad, jamás voy a brillar y a permitirle al otro que encienda el faro de su pineal para que encuentre su camino de regreso y mire hacia el interior y despierte esa cosa tan espectacular que es reconocerse en el espejo de la propia vida, en el lago en calma de las emociones. Pues ya levitamos, ya solucionamos todo. Espectacular, Alejo, gracias, muy inspirador. Mira, yo creo que todos estamos en ese camino. Uno hace muchas cosas. Yo nunca he considerado que realmente soy consciente. Tengo momentos en que experimento conciencia, que es distinto. Si algo he aprendido de esta cuarentena es a pausar. Vos sabes la velocidad que yo manejo. Sí, perfectamente. Y eso es uno de esos grandes aprendizajes, la pausa y el silencio. Y sabes que, pues yo también medito, pero he empezado a encontrar otros espacios distintos a meditar que son también de silencio. Por ejemplo, escribir, o sea, cualquier cosa que te conecte con vos mismo, cualquier pausa de esas. Entonces a veces lo hemos vuelto como muy lejano, como muy de oriente, pero realmente las prácticas están ahí ahora. Como dice el dicho, muy bien elaborado, la práctica es el maestro. Lo que nos falta es a veces conectarnos con nosotros mismos, darnos esos espacios como de amor, de conexión, de yo soy valioso para parar y hacer esto y me lo merezco. Mira, meditar es hacer una sola cosa a la vez. Tú puedes meditar mientras estás trotando. No es en vano. Yo tengo la tentación de ponerlos aquí a hacer un ejercicio, pero bueno, no me atrevo por el espacio. Pero cuando a los soldados les ponen a todas las mañanas cuando sale el sol. Esos son los soldados. Hay que cantarla. Todas las mañanas cuando sale el sol.
sol. La tropa entera quiere gritar. Mira, cuando hacemos ese tipo de cosas, entramos en un plano vibracional que nos hace sacudir esa energía, y eso solo ya es una meditación, porque estás en una sola acción en ese momento. Si tú estás escribiendo y estás centrado en lo que estás escribiendo, eso es meditar. Si estás tocando tu guitarra y estás centrado en la melodía y estás concentrándote en lo que estás haciendo, eso es meditación. Si estás en un momento de romance con tu pareja, eso es una meditación perfecta. Entonces, quitémosle el velo a esto que le hemos metido, porque sí, pensamos que lo trajimos de Oriente. Cualquier acción que la estés inmediatamente debajo de la concentración es una meditación. Repetimos la pregunta. Sí, Cualquier acción que hagas, que estés haciendo en el momento y concentrado en ella, eso es meditación. Bien, existen muchos tipos de meditación. Yo voy a repetir esa pregunta porque debe quedar allí. Que si cualquier acción que implique concentración, eso es una meditación. ¿Te entendí bien? Si estás concentrado haciendo. Si estoy concentrado haciéndola, perfecto. A ver, más que concentrarse, que ya implica un esfuerzo, es centrarse. Es decir, la meditación no debería requerir un esfuerzo mayor. La meditación debería fluir de manera espontánea, y de esa forma entonces estás permitiéndote encontrarte contigo misma. Y eso solo va a facilitar enormemente que haya posiblemente segundos o instantes donde simplemente llegues a conectarte con tu verdadero ser. De 20 minutos que tú practiques la meditación diariamente, a lo mejor te conectaste apenas unos segundos, pero en esos segundos salieron muchísimos nudos de tensión. De hecho, te puedes volver a ser consciente de cosas que ocurrieron hace muchísimos años y tú dices, ¿por qué me acordé de esto ahora? ¿Y por qué esto viene a mi memoria? O a lo mejor te dan lo que se llaman fasciculaciones, pequeñas vibracioncitas en los músculos que te están diciendo, aquí estoy soltando nudos de tensión. Así que existen muchas técnicas de meditación. Una de ellas es la que se llama la meditación por concentración, donde tú, por ejemplo, puedes concentrarte en la llama de una vela, y si te va llegando un pensamiento distinto, vas dejándolo a un lado. O una meditación por contemplación, y esa generalmente hace alusión a cosas más de tipo religioso, y entonces alguien muy religioso entonces se centra en la imagen, qué sé yo, del corazón de Jesús, ¿sí? U otra, la meditación a través de mantras o sonidos determinados que tienen un efecto específico. A veces no entendemos mucho esto de los mantras a nivel de los orientales. De hecho, les confieso que el primer acercamiento mío con este tipo de disciplinas fue medio violento, porque yo estaba en la búsqueda de algo distinto en mi medicina para darme respuesta a muchas cosas, y llegué a un grupo donde yo no sé si infortunada o afortunadamente llegué tarde, y encontré que todos estaban sentados y eso para mí fue medio espantoso, porque yo decía, Dios mío, ¿a qué secta vine a llegar yo? Pero después entendí que un sonido específico puede armonizar perfectamente, y si entendemos que el sonido nuevamente es un patrón frecuencial, es entrar en esa resonancia. Existe también la meditación trascendental, donde te dan un mantra específico que tú repites de acuerdo a tu propia individualidad, y se supone que debe ayudarte a entrar en ese equilibrio. En síntesis, hay muchas técnicas de meditación, pero hay que quitarles el velo de lo complejo o lo complicado, y de que eso es para los orientales, ¿no? Maharishi, cuando trajo la meditación a Occidente, simplemente la simplificó demasiado y nos permitió entender las bondades de la meditación desde el plano más terrenal, como somos los occidentales. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que cuando, ojo a esto, la raíz cuadrada del 1% de la población, eso es una cifra infinitamente pequeña, medita, las cifras de criminalidad se pueden reducir hasta en el 48%, que va mucho más allá del placebo. O cuando alguien medita, tal vez el primer síntoma que mejora es recuperar sus ciclos del sueño o recuperar sus niveles tensionales, y a lo mejor disminuir algunos de los medicamentos que está tomando para su hipertensión. Los beneficios, bueno, esos darían para otra charla completa, pero es entender que estamos allí ante una herramienta sumamente sencilla y que cada uno puede poner a su disposición fácilmente. Alejo, tenemos acá unas preguntas que vienen de las redes en este momento, y es, uno sabe que tiene que evolucionar, pero ¿cómo se lleva esto a la acción? Qué bueno, cuando lo sepan me cuentan. A ver, evolucionar es simplemente ir hacia adelante.
Involucionar es quedarnos en el peso del pasado, y el pasado realmente pesa, pero tampoco en hipotecarnos al futuro. Cuando nos quedamos anclados al pasado o nos hipotecamos al futuro, estamos perdiéndonos la oportunidad de vivir el presente, que realmente es eso, un presente, un regalo. Y estar en presente es volver al corazón, es el regreso a casa, es volver otra vez a centrarnos en lo elemental que nos está dictando desde ese corazón cómo vibrar y cómo evolucionar. Así que la evolución parte desde el momento mismo en que nos concientizamos que podemos poner el amor en movimiento. Y el amor en movimiento no es otra cosa que el servicio, que es el único vicio que el ser humano debería tener. El servicio, el vicio de ser. Debe servir. Eso es, claro, porque cuando tú lo pones a moverse realmente, ese es el servicio. Alguien decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es realmente muy cierto. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿habrá una cosa más placentera para uno en su interior, siendo francos, de lo que se experimenta después de haber prestado una actividad de servicio, una actitud de servicio? Yo creo que no hay nada más placentero que eso. Encuentro muchos pacientes que tienen grandísimas fortunas, que pudieran tenerlo todo, pero son tremendamente infelices. Y frecuentemente cuando les sugiero realizar alguna actividad de servicio, al poco tiempo regresan a mi consulta diciéndome, estoy feliz, por fin encontré un motivo para vivir, y eso no es otra cosa que la misión. Cuando en medicina hablamos de la remisión espontánea, que no es tan espontánea, y ahí nos estamos refiriendo a alguien que se recuperó de una cosa por la que no dábamos un peso porque pudiera recuperarse, y sin embargo salió adelante y a lo mejor hasta enterró varios de sus médicos. Hablamos de una remisión, y la remisión es la remisión, volver a encontrar la misión de vida, volver a encontrar los motivos que normalmente deben estar acompañados de habilidades o destrezas que alimentan la conciencia. Mira, que en estos días alguien me preguntaba, pero yo cómo encuentro el trabajo que me apasione. Y a mí muy pequeña me dijeron, no, usted nació para servir donde la pongan, apasiones de servir lo que sea. Y si toca servir una bebida, pues la sirvo con amor, sirvo eso con amor, y siempre desde ahí es distinta la acción. Entonces no entras en una empresa esperando que te den la lista de funciones deseadas, sino que cada cosa que haces servís desde ahí, y entonces se genera esa pasión. Nos movemos deliciosamente a través de neurotransmisores que hay en el cerebro que permiten que las neuronas se interconecten y tengan un efecto determinado. Me explico. Existe un neurotransmisor que es la serotonina, la molécula de la felicidad. Deliciosa. Existe otro, la oxitocina, que es la misma molécula de la capacidad de hacer vínculos, por eso también le llaman la vinculina. Y existe otra muy importante que es la dopamina, la molécula de la pasión. Conectarse con la pasión es volver a producir dopamina, pero generalmente, y es una queja muy frecuente en nuestra consulta, no me hallo, nada me genera pasión, no sé qué me está ocurriendo. Es muy frecuente que cuando yo hago una pregunta abierta que les dice, ¿y qué te gustaba hacer cuando eras niña? Cuando no tenías tantos paradigmas, cuando no tenías que medirte en tantas respuestas, cuando no tenías que conservar el rótulo para ser, como decía Alberto Cortés, un pequeño burgués. Entonces, cuando simplemente recuerdas la levedad, que no es otra cosa que la leve edad, la edad de la niñez, te puedes desprender de aquello que te limitaba completamente. Cuando recuerdas con qué gozabas, es muy frecuente que de adulto empieces a entender que eso puede ser lo que te apasiona. Te voy a poner un caso muy concreto de alguien que a lo mejor algunos de ustedes conozcan, es Álvaro Villa. Álvaro Villa es un personaje maravilloso que en su niñez le encantaba desbaratar todos los aparatos que encontraba. Le desbarataba la plancha de la mamá y los microscopios en el colegio y los televisores, y entonces claro, lo corrían de todas partes porque este muchachito no va a servir para estudiar, es una bestia, intérnelo. Lo metieron a un internado y tampoco se lo aguantaron. Luego simplemente le empezó a ser autodidacta, y este ser, del que les hablo, Álvaro Villa, fue la persona que ha diseñado los mayores juegos mecánicos en Disney World. Entonces fíjate la importancia que tenía, esa era su pasión.
era para otros un delincuente casi porque estaba desbaratando todo, pero simplemente lo que estaba era tratando de encontrarse a sí mismo, y por eso no podemos castrar ese tipo de posibilidades. Por eso siempre hay que mirar un poco más allá y darnos cuenta de que detrás de la apariencia está la transapariencia, lo que hay detrás de las apariencias. El ojo humano ve una serie de señales y las traduce en el lóbulo occipital, pero cuando elevamos los ojos al alma podemos ver mucho más allá y entender que detrás de ese signo o de ese síntoma o de ese comportamiento hay un secreto fundamental y maravilloso para enterarnos de eso que hay de fondo. Tú tenías una pregunta, ¿cierto? Sí, tenía una pregunta, aunque no sé si avanzamos. Dale. Bueno, hablaste del servicio, y el servicio es entrega. ¿Cómo se encuentra el equilibrio entre el dar y el recibir y llegar al servicio? O sea, que el servicio no sea algo en el que doy sin recibir, ¿sí me entiendes? Sí, sí. O sea, ¿cómo se maneja ese equilibrio? Es cierto, mira, ella pregunta, lo repito para que quede allí en la grabación, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre el dar y el recibir a través del servicio? A ver, estamos dando y recibiendo continuamente, insisto en cada latido. Mira, no es al azar que esto ocurre. Más o menos a los 21 días de engendrada, tu corazón empezó a latir. Ese pum pum necesitaba, ese instrumento de percusión necesitaba alguien que lo escuchara. Y justo embriológicamente, es que esto es mágico realmente, al día siguiente de que el corazón empieza a latir, se empieza a desarrollar el pabellón auricular, como para que haya alguien que algunos días después empieza a desarrollar la lengua, y eso significa habla cuando hayas escuchado lo suficiente desde tu corazón, ¿sí? Eso, en otras palabras, implica que el dar nos es muy fácil, pero generalmente somos muy poco generosos al momento de recibir, y es una de las tareas que tenemos que empezar a trabajar desde el interior, por supuesto conservando un equilibrio. Ese equilibrio perfecto hace que tú te encuentres en tu armonía y que precisamente rescates en esa posibilidad de dar toda la generosidad de compartir tus talentos, tus dones, tus virtudes, tus habilidades, pero también enterarte de que el otro tiene mucho por aportar en tu proceso de crecimiento, y entonces con humildad empiezas a entender que allí empieza a ocurrir algo realmente mágico. Eso es separarse del egocentrismo y un poco también del ego. No es en vano que el egocentrismo venga de esa palabrita, egocentrismo, llevamos el ego al corazón. Alguna vez estaban Alberto Cortés y Facundo Cabral en un momento en que no se la llevaban muy bien, y entonces de pronto Facundo le dice a Alberto: mira, acabo de dar un concierto maravilloso en el estadio, había 15.000 personas allí reunidas, y recuerdo que la gente se levantó a aplaudirme durante 15 minutos al final de mi concierto, y recuerdo también que había una imagen de la Virgen allá al fondo que se vino hacia mí llorando y me dijo: qué concierto tan bello has dado. Y entonces Alberto Cortés le dice: bueno, la verdad eso también me parece maravilloso, yo acabo de dar un concierto en el Madison Square Garden, había 50.000 personas en ese sitio, y recuerdo que al final se pusieron todos de pie a aplaudirme durante 30 minutos. Y recuerdo que había una imagen de un Cristo allá al fondo que se vino hacia mí y me dijo: vos sí cantás, no como ese otro desgraciado que puso a llorar a mi mamá. Cuando nos quedamos en aquello del ego, es frecuente que no solamente no recibamos generosamente, sino que no nos consideramos dignos de recibir, y de allí la importancia de rescatar esa dignidad desde allí. ¿Okay? Bueno, tenemos otra pregunta desde las redes, vamos a ver si leo. Bien. Uno sabe que... Ah, no, esa es la misma. Listo, perdón. ¿Cómo hago para no confundir hacerse consciente con la mentira que a veces me digo a mí mismo? Creerse uno mismo es conseguir confianza, y la confianza es la fianza en el corazón, y confiar en el corazón es simplemente darle crédito a lo que realmente es importante. Pero cuando tú no crees desde el corazón, sino que razonas y tienes un pensamiento que quieres justificar, entonces el corazón